El escuchar no es oír. Hasta ahora hemos diferenciado el hablar del escuchar. Ahora vamos un paso más. Vamos a diferenciar entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno biológico. Se asocia a la capacidad de distinguir los sonidos en nuestras interacciones con un medio, que puede ser otra persona. Oír es la capacidad biológica que poseen algunas especies vivas de ser gatilladas por perturbaciones ambientales en forma tal que generan el dominio sensorial llamado sonido. Determinadas perturbaciones ambientales generan en algunos organismos lo que llamamos fenómeno del oír, y estas mismas perturbaciones podrían no generarlo en otros organismos. Sabemos, por ejemplo, que los perros oyen algunas perturbaciones que los humanos no oímos. Esto sucede porque poseen una estructura biológica diferente. Los organismos que pertenecen a una misma especie comparten la misma estructura biológica y son normalmente gatillados de una manera parecida, similar, por unas mismas perturbaciones. Escuchar es un fenómeno totalmente diverso. Aunque su raíz es biológica y descansa en el fenómeno del oír, escuchar no es oír. Escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros. Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos un mundo de interpretaciones, un mundo interpretativo. El acto de escuchar siempre implica comprensión, por lo tanto, interpretación. Cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del fenómeno de oír el fenómeno al fenómeno de escuchar. Escuchar es oír más interpretar. No hay escuchar si no hay involucrada una actividad interpretativa. Acá reside el aspecto activo del escuchar. Cuando observamos que escuchar implica interpretar, nos damos cuenta de que el escuchar no es la dimensión pasiva de la comunicación que se suponía que era. El factor interpretativo es de tal importancia que el fenómeno del escuchar, que es posible escuchar aun cuando no haya sonidos, y que en consecuencia, aun cuando no haya nada que oír, efectivamente podemos escuchar los silencios. Por ejemplo, cuando pedimos algo, el silencio de la otra persona puede ser escuchado como una negativa. También escuchamos los gestos, las posturas del cuerpo, los movimientos, en la medida en que seamos capaces de atribuirles algún sentido. Esto es lo que permite el desarrollo del lenguaje para los sordos. El cine mudo también proporciona un buen ejemplo de cómo podemos escuchar cuando no hay sonidos. El oír y el escuchar, insistimos, son dos fenómenos totalmente diferentes. Desde una comprensión descriptiva a una comprensión generativa del lenguaje. Normalmente pensamos que escuchamos palabras. Nuestra capacidad de organizar las palabras en unidades más grandes nos permite escuchar oraciones. Y las oraciones las organizamos en unidades aún mayores que nos permiten escuchar relatos, narrativas, historias. Pero en última instancia todo pareciera reducirse a palabras. En nuestra interpretación tradicional las palabras rotulan, nombran o hacen referencia a un objeto, un acontecimiento, una idea, etc. Se nos dice que el significado de una palabra es su conexión con aquello a lo que se refiere. Como no siempre podemos señalar el objeto, acontecimiento, idea, etcétera, que se refiere a la palabra, el significado de una palabra se establece comúnmente por medio de una definición. La definición proporciona un significado a la palabra usando otras palabras que se refieren a ella. Si no conocemos el significado de una palabra, consultamos un diccionario. Ahí cada palabra se muestra junto a otras palabras. En un diccionario, el significado vive en un universo de palabras. La, la interpretación anterior es consistente con el antiguo supuesto de que el lenguaje es un instrumento pasivo para describir la realidad. Nosotros decimos que esta interpretación produce una comprensión estrecha del fenómeno del escuchar. Nosotros sustentamos que una interpretación diferente del lenguaje. Para nosotros el lenguaje no es un instrumento que describe realidad. Sostenemos que el lenguaje es acción, por ende generativo. Decimos que cuando hablamos actuamos,
Cuando actuamos cambiamos la realidad y generamos una nueva. Aun cuando describimos lo que observamos, porque obviamente lo hacemos, estamos también actuando, estamos haciendo una descripción. Y esta descripción no es neutral. Juega un papel en nuestro horizonte de acciones posibles. A esto le llamamos capacidad generativa del lenguaje, ya que sostenemos que el lenguaje genera realidad. Basándonos en la premisa anterior, generamos una comprensión diferente de lo que es el fenómeno de conferir sentido. Ludwig Wittgenstein dijo que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Cuando apuntar al uso de una palabra es desde ya apuntar a las acciones en las cuales tal palabra es traída a la mano de una forma que hace sentido. Sostenemos que si queremos captar el sentido de lo que se dice, debemos examinar las acciones involucradas en el hablar. Cuando escuchamos, no escuchamos solamente palabras, escuchamos también acciones. Esto es clave para comprender el escuchar. Las acciones comprendidas en el hablar. Cuando hablamos normalmente no ejecutamos una acción, sino tres tipos diferentes de acciones, relevantes para el proceso de la comunicación humana. Estos tres tipos de acciones fueron originalmente distinguidos por el filósofo británico J. L. Austin. En un primer nivel está el acto de articular las palabras que decimos. Esta es la acción de decir lo que decimos. Austin los llamó actos locucionarios. Decir, por ejemplo, estaré ocupado mañana constituye una acción diferente de decir no tengo ganas. Estos no son solo diferentes sonidos, ni son solo diferentes palabras, sino también son acciones distintas. Como tales, generan un escuchar distinto y consecuencias distintas en nuestra coordinación de acciones con otros. En un segundo nivel está la acción comprendida en decir lo que decimos. Austin lo llamó actos ilocucionarios. Ambas expresiones mencionadas arriba pueden ser, por ejemplo, maneras de rehusar la petición. ¿Podría asistir a nuestra reunión de mañana? Por ejemplo, ambas son negativas a esta petición, como tales implican una misma acción, son escuchadas como lo mismo, esto es, como negativas, sin perjuicio de que ambas negativas sean escuchadas de forma diferente en razón de sus diferencias a nivel locucionario. Nuestra taxonomía de los actos lingüísticos básicos, a pesar de afirmaciones, declaraciones, peticiones, ofertas y promesas, opera en este segundo nivel. Existe finalmente, según Austin, un tercer nivel de acción comprendido en el habla. Austin llamó al tercer nivel actos perlocucionarios. Y aquí no nos preocuparemos de lo que se dijo primer nivel, ni de las acciones de formular una petición, una oferta, una declaración, etcétera, de segundo nivel, sino las acciones que tienen lugar porque se dijo algo. Aquellas que se producen como consecuencia o efecto de lo que efectivamente decimos. Así, por ejemplo, un determinado acto ilocucionario puede asombrar, convencer, fastidiar, etc. Siguiendo a Austin, por lo tanto, podemos decir que cuando escuchamos los tres niveles de acción. Primero, escuchamos el nivel de lo que se dijo, como fue dicho. Segundo, escuchamos el nivel de acción involucrada en lo que se dijo, sea esto una afirmación, declaración, petición, oferta o promesa. Tercero, escuchamos el nivel de las acciones que nuestro hablar produce. En esta interpretación del lenguaje, las palabras son herramientas que nos permiten mirar hacia todos esos niveles de acción. Sin embargo, todo esto es aún insuficiente para entender cabalmente el escuchar. Hasta ahora hemos visto cómo las acciones del habla repercuten en el escuchar. Hemos reconocido que el lenguaje es acción. Basándonos en el reconocimiento de que hablar es acción, sostenemos que esto aún corresponde a una comprensión parcial de la naturaleza activa y generativa del lenguaje. Lo que falta es ir más allá de la fórmula hablar-acción y descubrir la naturaleza activa del escuchar. Examinemos algunos ejemplos.
Si pregunto a un cliente, ¿puedo llamarlo la semana próxima para continuar esta conversación? Y él replica, de acuerdo, yo bien podría escuchar además su aceptación. Él está interesado en mi producto. Si pregunto a Emilia, ¿qué vas a hacer la noche de Año Nuevo? Ella responde, me quedaré en casa. Yo podría escuchar, Emilia quiere eludir las tensiones que le producen las actividades sociales. Si mi hijo pregunta, papá, ¿me podés dar $50? Yo podría escuchar, está planeando salir con su novia. Obviamente esto no fue lo que se dijo, pero sí fue lo que yo escuché. Entonces, no nos olvidemos de decirnos que decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos. En todos estos ejemplos, lo que escuchamos simplemente no fue dicho, pero no por eso implica que escuchemos mal. Por el contrario, podríamos estar escuchando en forma bastante efectiva. Postulamos que esta parte del escuchar, que va más allá del hablar, es un aspecto primordial del escuchar efectivo. Es más, se trata de un aspecto fundamental del fenómeno del escuchar humano. Ciertamente lo que escuchamos puede a veces ser válido y otras no. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo podemos aumentar nuestra capacidad de escuchar de un modo más efectivo? Para responder a esas preguntas, tenemos que hacer algunas otras distinciones que nos llevarán más allá de las acciones directamente comprendidas en las interacciones comunitarias.